Adelante, Dani. Ya, muchas gracias, Elsa, y bueno, felicitaciones por este lanzamiento de la fundación. Para mí es un gusto poder acompañarlos y claro, no conozco tanto la región como dice Elsa, alguna vez tuve ahí un paso, pero hace mucho tiempo, así que las cosas han cambiado de todas maneras. Voy a hacer una presentación también como para complementar lo que hemos estado conversando. Voy a compartir aquí pantalla. Eh, Quizás o sea, vamos a seguir hablando de pérdida y desperdicio de alimentos, pero con un poco distinto, que tiene que ver con la economía circular, que está de la mano con las pérdidas y desperdicios de alimentos, y bueno, las oportunidades y los desafíos para la región y para todos los actores involucrados en la alimentación. Entonces, bueno, es un poco los temarios, hablo algo de economía circular, las pérdidas y desperdicios, pero más enfocado en las acciones que se están realizando desde el sector público y algunas oportunidades y desafíos. Aquí primero, como en este contexto de entender este concepto que probablemente han escuchado hablar, que está como de moda, ¿no? Que es de la economía circular, y que tiene que ver con cómo cambiamos los patrones de producción y de consumo de esta lógica lineal donde se extraen recursos, se produce, se procesa y después se dispone, se bota, generando ahí una serie de impactos ambientales principalmente, pero también sociales y económicos, de cómo de esa economía, que es la que tenemos actualmente, que es este modelo lineal, que estamos tan acostumbrados, pasamos a una economía donde ya no es solamente el reciclaje, que de por sí es una buena herramienta, pero donde tenemos una visión o una forma de hacer las cosas distintas, donde ya no tenemos esta lógica de tomar, producir, consumir y votar, sino que estamos buscando cómo podemos volver a incorporar los residuos en el círculo del consumo, de la producción, cómo podemos valorizar, cómo podemos prevenir que se produzcan los residuos, y en ese sentido está muy de la mano con todo lo que tiene que ver con pérdida y desperdicio de alimentos. Ahora, la economía circular, como lo vemos, es como una herramienta que permite avanzar hacia un desarrollo sustentable, donde con este cambio de mirada, con este cambio de lógica, se puede hacer un uso más eficiente de los recursos, se puede mejorar la productividad cuando hablamos de un sector productivo. Además, en la economía circular, con esta lógica de recircular los residuos, también tiene un impacto a nivel territorial y el desarrollo local, porque tenemos que generar ese valor a escala local, o sea, en lo que es la proximidad. Y también la economía circular puede dar una respuesta a consumidores cada vez más conscientes, que, bueno, que es un tema que también tiene más importancia. Vemos que, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ya tienen más incorporado el chip, esta conciencia respecto de los impactos que tenemos, lo que producimos y lo que consumimos. Entonces, eso es como un primer concepto que creo que es importante y que tiene que ver con distintas cosas que vamos a ver más adelante. Mencionarles que en particular, bueno, como dijo Elsa, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, en ODEPA, y dado que el tema también es pérdida y desperdicio de alimentos, vinculado a eso, el año 2019 hicimos un estudio de economía circular en el sector agroalimentario, donde se analizaron 5 subsectores: la fruta, la hortaliza, el vino, los cereales y el sector pecuario, y se lograron identificar 220 iniciativas vinculadas a la economía circular en el sector. Estas iniciativas se organizaron, usamos también como los principios de economía circular que están más validados internacionalmente, que son de la Helen MacArthur Foundation, y estos principios los adaptamos a lo que es el sector agroalimentario. Y bueno, tenemos estos 3 principios, y dentro de esos principios además hay distintas estrategias de circularidad. Todo este contexto que les estoy contando, que quizás les suena como un poco alejado de lo que es pérdida y desperdicio de alimentos, pero
no es tanto así, porque si vemos el primer principio es planificar para el aprovechamiento óptimo de los recursos. Entonces ahí tiene todo lo que ver con cómo efectivamente prevenimos o reducimos la pérdida de alimentos. Después tenemos el segundo principio, que es maximizar la utilidad de los materiales en todo momento. Y ahí también tiene que ver con cómo podemos valorizar lo que es un residuo, lo que es una pérdida, un desperdicio de alimento, y darle un segundo uso, una nueva vida, y por lo tanto ahí estamos revalorizando y disminuyendo también la pérdida y desperdicio de alimentos. Y claro, el tercer principio, que es preservar y mejorar el capital natural, quizás ahí no está tan directamente vinculado a lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos, pero sin lugar a duda que también tiene una importancia, sobre todo en relación a la sostenibilidad de los sistemas de alimentos, cómo podemos regenerar sobre todo el sistema, el capital natural, los recursos naturales que tenemos. Y un poco lo que les decía, o sea, cuando hablamos de economía circular y hablamos de estos principios, estas estrategias de circularidad que se identificaron en este estudio, tenemos que hay el principio 1, y en particular la estrategia de reducir o de prevenir nos permite también enfocarnos y hacer frente a las pérdidas y desperdicios, y todo lo que tiene que ver con revalorizar, reciclar o recuperar alimentos también va de la mano y permite enfrentar la pérdida y desperdicio de alimentos. Ahora, esto ya lo mencionó Sara, lo mencionó Sofía también de alguna manera. Bueno, tenemos claro la diferencia entre pérdidas y desperdicios, y también tenemos claro que las pérdidas y desperdicios tienen impactos no solamente ambientales, sino que también impactos sociales de importancia e impactos económicos, y que por lo tanto son relevantes de visibilizar y de enfrentar de distintas maneras. Aquí también, bueno, todo este antecedente ya lo han visto, pero que tenemos distintos niveles de pérdida y desperdicio en los distintos eslabones de la cadena, y bueno, ahí está la posibilidad de hacer acciones, de tomar acciones, un poco como decía Sofía, en actuar en distintas cosas, y es importante ir identificando qué hacer y cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces ahora les quería comentar sobre algunas iniciativas públicas que hoy en día están desarrollándose en relación a las pérdidas y desperdicio de alimentos, y también vinculadas a la economía circular. Quizá la primera es comentarles que hay una Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que hasta hace poco era un comité, pero que ya está formalizado y ahora es una Comisión Nacional. Aquí hasta hace un rato, no sé si todavía está participando Pilar Eguillor, que es la que coordina esta Comisión Nacional, que es colega mía en ODEPA. Bueno, esta comisión tiene ese rol, un rol de coordinar distintas iniciativas, distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, para tener distintas acciones en relación a la prevención y la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esta comisión se originó hace ya, no sé, el 2017, también como bajo el alero de los distintos programas que mencionó Sara, el impulso que le dio la FAO a estas temáticas. Y bueno, es importante que sepan que existe esta comisión y que se está trabajando de una manera coordinada entre distintos actores para avanzar en estas temáticas. Como les dije, esto está coordinado por ODEPA, y ahí en la página web de ODEPA pueden encontrar también más información respecto a la comisión. Después hay otras iniciativas donde también está mencionado el tema de las pérdidas y desperdicio de alimentos, y se están desarrollando iniciativas para avanzar en este sentido. Quizá el más antiguo es el Comité Nacional de Consumo y Producción Sustentable, que coordina el Ministerio de Medio Ambiente. Este comité tiene un Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable, que también está en la página web del Ministerio,
y ahí dentro de la línea de sistemas alimentarios sustentables hay un área de trabajo específica en el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, que está muy vinculada también a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que mencionó Sara, los ODS, el ODS 12.3, donde hay una meta específica de reducir en un 50% al 2030 la pérdida y desperdicio de alimentos, que es algo bastante desafiante, sobre todo considerando todas las brechas de información que tenemos en relación a cuál sería la línea base. Además de eso, en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que es del Ministerio de Medio Ambiente, se incorporó el tema de la prevención y la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esta estrategia está enfocada principalmente en la reducción de los residuos a nivel domiciliario, o sea, cómo vamos a hacer ese proceso de que en cada uno de los hogares podamos efectivamente eh, hacernos cargo de estos residuos y que ya no vayan a disposición final, a un relleno sanitario, un vertedero, sino que hayan distintas formas para enfrentarlo. Y una de las iniciativas, de las estrategias, tiene que ver con cómo minimizamos el desperdicio de alimentos, en este caso, porque está lanzado a nivel de los hogares, a través de distintas acciones. Entonces también es importante que sepan que ahí hay una referencia a la pérdida y desperdicio de alimentos en esta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Y la última iniciativa pública que les quiero mencionar es la hoja de ruta de economía circular, que es también una gran política pública que se está desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente, pero con participación de otros ministerios, obviamente, y también del sector privado. Y esta hoja de ruta que identifica distintas iniciativas y acciones para que al año 2040 Chile sea un país donde la economía circular esté instalada, identifica algunas acciones específicas relacionadas a las pérdidas y desperdicio de alimentos, principalmente vinculadas a la sensibilización, la concientización, o sea, cómo ponemos el tema cada vez más en la agenda, en la ciudadanía común y corriente. Además, iniciativas relacionadas a las PDA en temas de investigación, de innovación, y esos creo que son principalmente los focos que tiene la hoja de ruta de economía circular respecto de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esta hoja de ruta todavía está en su etapa final, todavía no está lanzada oficialmente, así que bueno, pueden haber algunos cambios, pero ya la temática está ahí, está incorporada. Además de eso, les quería comentar sobre algunas regulaciones que hoy en día existen y que tienen que ver con las pérdidas y desperdicio de alimentos. Quizás la primera y la más antigua es una circular del Servicio de Impuestos Internos del año 2009 que en el fondo permitió eximir de impuestos a las empresas que en vez de destruir alimentos, porque no se podían comercializar, los donaran. Entonces esa ya es antigua, ya quizás está un poco fuera de contexto, pero en ese momento fue un cambio normativo que quizás es pequeño, pero que permitió que aumentara la donación de alimentos, ¿ya? Además de eso, en la ley de responsabilidad extendida del producto, la ley REP, que probablemente ustedes la han escuchado porque tiene que ver con el reciclaje de envases y embalajes, neumáticos. Ese es como el gran tema de la ley, es la ley de fomento al reciclaje, pero también se llama ley de responsabilidad extendida del productor. En esa ley, que es del Ministerio de Medio Ambiente, se hace una alusión en un artículo específico donde dice que se deben establecer mecanismos para prevenir la generación de residuos de productos aptos para el consumo según los decretos, determina el decreto supremo respectivo. Entonces, ahí en esa ley está ese articulado que permite que cuando se genere el decreto se pueda efectivamente establecer este mecanismo para prevenir la generación de los residuos, en el fondo para evitar que se generen los residuos si es que están aptos para el consumo humano.
Ahora, ese decreto no se ha desarrollado aún, está parado. La ley REP tiene muchas distintas objetivos, distintas funciones, entonces han estado mucho más enfocados en lo que son los decretos para el tema del reciclaje de envases y embalajes, reciclaje neumático, etcétera. Entonces, este artículo está ahí un poco en stand-by, pero está en la ley por lo menos. Y finalmente, desde hace ya por lo menos un año, hay un proyecto de ley que regula la distribución de consumos aptos para el consumo humano, que tiene que ver también con fomentar la donación de alimentos y que, bueno, también Sara ahí lo mencionó en un momento, de que esta ley efectivamente esperamos que también pueda avanzar porque de esa manera se podría mejorar todo lo que es evitar la pérdida de alimentos a través de promover la donación, sobre todo pensando en grandes cadenas de supermercados o distintas instituciones que puedan efectivamente promover la donación. Entonces, eso en relación como estas iniciativas y estas regulaciones que es el panorama actual. Ahora, en relación a la situación en Tarapacá, y aquí le agradezco a Elsa algunas informaciones que nos entregó y que tienen que ver con entiendo que tienen que ver con este diagnóstico que se está haciendo, pero alguna información solamente como para poner el tema sobre la mesa. En relación a pérdidas, algunas estimaciones que se hicieron a través del PRODESAL de INDAP es que, por ejemplo, en acelgas se podría, si el rendimiento son, creo que aquí me sobró un cero, son 2.400 atados, bueno, ahí no estoy segura de si me sobró un cero o no, pero... No, está bien, 24.000. 24.000 atados, ya. Sí. Si consideramos que la pérdida, aquí está corrido, perdón, que la pérdida puede ser de como un 5%, o sea, de 1.200 atados, cada atado tiene un precio de 350, entonces tenemos que la pérdida total por hectárea, si la valorizamos económicamente, llega a 420.000 pesos. Entonces, así con los distintos productos. Y bueno, y vemos que al final estas pérdidas que están estimadas, que no son tan exactas, pero que igual, si las valorizamos económicamente, tienen una relevancia para los agricultores y por lo tanto hay ahí un espacio para trabajar en cómo mejorar estas pérdidas a través de, no sé, cambios en la gestión, a través de ver alternativas productivas, distintas, hay que ver, bueno, cuáles son las causas de estas pérdidas y sobre ellas también trabajar para prevenirlas y reducirlas. Ahora eso con respecto a las pérdidas y con respecto al desperdicio, quizás datos más generales, pero que tienen que ver con el trabajo que quieren hacer en relación a los bancos de alimentos y a cómo poder darle un mejor uso a esos alimentos que quizás se podrían desperdiciar, y que tienen que ver con los comedores solidarios que hay en la región, de ahí de la Fundación Techo, que en Iquique y Alto Hospicio, que hay dos cosas, bueno, que tienen el 2020 tuvieron 19 comedores y el 2021 hasta ahora tienen 9. Después la Fundación Semilla Norte, que atiende alrededor de 900 personas y que por lo tanto también tiene 7 comedores en Alto Hospicio, 2 comedores en Iquique y un comedor en Pozo Almonte. Y el comedor solidario C Renacer, que entrega 120 raciones 3 veces a la semana. Aquí también lo que mencionó Elsa respecto de los casinos de las empresas mineras y todo lo que ahí se podría hacer en relación a prevenir el desperdicio de alimentos, y que a lo mejor de ahí también se pueda sacar alimentos para donar a los distintos comedores. Entonces, incipientemente hay información, pero que sobre esta, por lo que entiendo, la Fundación va a seguir trabajando y creo que ese es algo súper valioso de destacar y que puede ser una gran contribución a enfrentar estos desafíos de la pérdida y desperdicio de alimentos en la región, pero también a nivel nacional.
Y bueno, y como para ir cerrando, respecto a las oportunidades que, que representa tanto la economía circular como el hacerse cargo, el enfrentar la pérdida y desperdicio de alimentos, diré que hay dos grandes oportunidades, que uno es efectivamente hacer un uso más eficiente de los recursos, tener un sistema alimentario más eficiente, y por lo tanto eso tiene beneficios en términos sociales, económicos y ambientales. Y por otro lado, también están estas oportunidades de desarrollar nuevas líneas de negocio, de emprendimiento, de valorizar residuos, de, no sé, pues de generar aplicaciones que conectan al que quiere donar un alimento con el que lo quiere recibir. Yo creo que ahí hay un espacio bien amplio, bien grande para la innovación y el emprendimiento, que hay que estar mirando y viendo cómo desarrollarlo. Y en relación a los desafíos, creo que bueno, ya lo han mencionado, pero el levantamiento, sistematización y difusión de información es un gran desafío. Después todo lo que tiene que ver con la concientización, con la sensibilización sobre las pérdidas de desperdicio de alimentos, pero también sobre la economía circular en general, y cómo desarrollar capacidades, cómo desarrollar el capital humano, para desde, no sé, cuantificar las pérdidas y los desperdicios, que no es algo que sea tan fácil de hacer, después cómo enfrentarlo, cómo generamos cambios en las conductas, y ahí va muy de la mano también con el tercer desafío, que es fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento y la extensión, muchas cosas, pero que tienen que ver con lo que hemos estado viendo. Y finalmente yo creo que un gran desafío es también la coordinación de diversos actores, aquí en el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, y en el marco de la economía circular, no es, no es de responsabilidad de una institución, no es de responsabilidad del sector público solamente, aquí hay muchos actores que tienen que ver con estas temáticas, que tienen mucho que decir y que hacer, y por lo tanto la coordinación público-privada con la sociedad civil es clave, y en ese sentido creo que lo que puedan hacer también desde la fundación es muy importante, y articularse con los distintos actores que ya les mencioné. Así que eso era para terminar, y bueno, también ahí está mi correo. Muchas gracias a Elsa y a todos en la fundación por invitarme a participar, y aquí voy a dejar de compartir. Gracias, Dani, por tu excelente presentación. Oye, nos llegaron unas consultas al WhatsApp de la Fundación y se las voy a leer. Nos preguntan, ¿qué hacer para crear una alimentación consciente, saludable y sostenible? ¿Quién responde? Pues hay tantas cosas por hacer, yo creo, ¿no? Como lo que hemos estado conversando, desde sensibilizar, entender qué quiere decir una alimentación saludable, sostenible, después generar las oportunidades para que todos puedan acceder a ella, generar la producción de esos alimentos. O sea, creo que es una pregunta que tiene es muy grande. Un aporte pequeño, sí. Vale, Sofi. Sí, bueno, una oportunidad es incorporarlo, por ejemplo, el derecho a la alimentación explícito, para poder construir políticas públicas que nos permiten precisamente diseñar este sistema alimentario sostenible, saludable y justo, ¿no? Porque tal como lo muestra esa imagen que vimos en las presentaciones, el sistema alimentario es tan complejo, involucra tantas acciones, ¿no? Tenemos que hacer esa definición, bien dice Daniela, de que a qué nos vamos a referir cuando hablamos de saludable también, es una definición que todavía no está descrita en nuestro país. Así es que dejar de atribuir tareas a ciertos ministerios en particular, a salud, por ejemplo, a agricultura o a otros, y entender de que esta tiene que ser una mirada sistémica global como de bien común en nuestro país y más hacia largo plazo,
para poder añorar y construir ese sistema alimentario saludable que esperamos. Súper. Luego nos consultan, ¿de qué manera el gobierno aborda la educación y los hábitos alimenticios? Me imagino que Chile. Sí. Yo les puedo comentar un poco lo que yo sé, porque quizá uno de los problemas del sistema alimentario es que estamos parcelados, estamos divididos, entonces todo lo que tiene que ver con hábitos alimenticios, eso está más bien en el Ministerio de Desarrollo Social y en todo lo que es el sistema Elige Vivir Sano. Este es, como yo diría, el principal impulsor de una alimentación saludable, más allá de varias cosas que es el Ministerio de Salud, que tienen las guías alimentarias, no me acuerdo cómo se llaman. No sé si quizás Sara, Sofía pueden complementarlo también. Sí, bueno, yo no represento a una institución de gobierno, pero sí estamos atentos de las cosas que suceden, y efectivamente el Ministerio de Salud ha estado actualizando las guías alimentarias para la población chilena. Entiendo que todavía no son públicas, digamos, pero debieran tener, o se esperaría que tengan esta mirada más de sistema alimentario, ¿no? Hay algo sumamente importante que mencionó Sara en el inicio también, que tiene relación con la evidencia y con el construir también este diseño de política en base a la evidencia que a veces está presente, pero no la tomamos en consideración cuando se construyen las políticas públicas. Así que con toda esta mirada de nuevo de querer construir hacia adelante, creo que es la oportunidad de poder trabajar en esta forma como cohesionada y tomando en consideración todo lo que nos está entregando la sistematización de información en nuestro país, como por ejemplo para construir unas nuevas guías alimentarias con pertinencia local, territorial, estacional, y más amigable entonces con la producción y el consumo. Ya, y acá en el chat nos preguntan, respecto al desperdicio domiciliario de comida preparada, ¿cuál creen que es la estrategia más efectiva para que los consumidores disminuyan el desperdicio? Y no, yo creo que ahí eso es conciencia y organización. O sea, muchas veces hay prácticas, hay hábitos que nos hacen, compramos de más, vamos con hambre a la feria, hay un montón como de elementos que ya se han hecho visibles en cuanto al comportamiento del consumidor y que lo llevan a desperdiciar alimento. Entonces yo sí creo que hay un tema bien relacionado como a conciencia de las decisiones que tomamos. Y sin duda, entre más, digamos, como local, fresco, podamos acceder, pues obviamente que sin duda esa alimentación no solamente nos va a hacer bien a nosotros, sino que también vamos a contribuir a que los beneficios de ese sistema estén disponibles para todos. Porque hay un elemento y hay una fuerza de lo local que es muy importante, hay una fuerza desde el territorio que es súper valiosa, porque finalmente esas acciones que se toman ahí, coordinadas, organizadas, bajo esquemas de gobernanza más colaborativa y más participativa, sin duda que son mucho más fáciles de escalarlas a otros a nivel nacional que tratar de, obviamente, en nuestros países latinoamericanos tan centralizados, el estar bajando todo a nivel territorial y muchas veces llevan medidas muy empaquetadas que al territorio les queda difícil tratar de interpretarlo dentro de su diversidad, dentro de su cultura, de sus preferencias. Entonces yo sí creo que aquí lo que se pueda construir desde lo local es fundamental en términos de sistema alimentario ahora. Y el desafío, claro, del desperdicio domiciliario son decisiones. O sea, si yo voto algo es porque no me lo comí, si no me lo comí es porque o se me olvidó, porque no lo almacené bien, porque compré de más, no alcancé a compartirlo con alguien, y eso no puede suceder. Estamos votando un montón de cosas. Oye, y tengo la última pregunta para Sofía, que nos preguntan, ¿qué tan complejo es replicar este tipo de experiencia respecto de los bancos de alimentos? Sofía, antes que nos dejes.
No, como yo mencionaba, en Chile se vienen llevando adelante iniciativas de bancos de alimentos importantes y que están teniendo resultados exitosos. Lo Valledor tiene un banco de alimentos, bueno, está la red de alimentos, bueno, hay una serie de iniciativas y no quiero dejar a varios sin mencionar porque sé que hay acciones también en los territorios, en las regiones que vienen desarrollando iniciativas. Yo creo que lo importante es poder ajustar a las regulaciones, a las iniciativas y a las necesidades o al interés público de este bien común por querer construir un sistema alimentario, ¿no? Con estas características. Lo que no quisiéramos es que haya desperdicio de alimentos. Y lo que no quisiéramos también es que haya personas que no tengan acceso a alimentación de calidad. Ahora, existiendo ambos, bueno, intentemos entonces hacer el vínculo y el match y que estos alimentos entonces lleguen a buen uso, digamos, ¿no? Existen experiencias, como decía, vinculadas a alimentación escolar, que es la que yo mencionaba de Estados Unidos, que es bastante exitosa, pero ahí es importante de nuevo revisar las regulaciones nacionales para que sean ajustadas a regulación y que en el fondo sean también, aseguren, ¿cierto?, todas estas características de inocuidad y de seguridad alimentaria, que es lo que a veces a problemas, ¿no? Cuando hay este tipo de iniciativas asociadas particularmente a poblaciones que son más vulnerables desde la perspectiva, no sé, niños y adultos mayores, por ejemplo. Pero yo estoy muy contenta porque siento de que en Chile el tema se ha instalado, se discute, hay muchas organizaciones muy serias que vienen trabajando la temática, todavía siempre hay mucho más por hacer y por eso la invitación es a que todos sigamos haciendo todavía más acciones para el logro, pero en Chile existen iniciativas, eso es importante. Gracias, En la Sofía. región, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe hay varias muy buenas. De hecho, Sara mencionó varias en su presentación, pero hay muchas que ya nos llevan años de avance, de instalación y que ya tienen resultados que nos pueden demostrar el éxito. Súper, muchas gracias. Y la última nos preguntan, ¿existe algún protocolo internacional que puede ser utilizado en Chile para agilizar los trámites en la legislación local? Es muy difícil en ese sentido hablar como de protocolos internacionales, lamentablemente, porque pues las legislaciones se construyen por hay un pensamiento, hay un conocimiento, hay un sentir nacional que es el que moviliza también de alguna manera sus ejercicios o su acción en el derecho. Pero nosotros sí esperamos que con este Código Internacional de Conducta para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, algo pueda orientarse en ese sentido, porque los códigos de conducta de alguna manera son formas de rayar la cancha, de definir roles, orientan un poco qué acciones deberían integrarse, cómo deberíamos contribuir, hacia dónde estamos mirando, un poco como lo que ese escenario que nos plantea Daniela. O sea, hay oportunidades de empezar a mirar y no siempre estar hablando del problema. Entonces yo espero que con el código de conducta podamos de alguna manera orientar a los que son legisladores o a los que tienen iniciativas o van a tratar de hacer desde lo local, tomar acciones, bueno, que ahí encuentren por lo menos una serie de visiones o reflexiones que les ayude a llevar adelante su proceso. Súper. Y lo otro nos consultan cómo compartir la PPT. Ya eso yo lo veo después y ahí yo se lo envío por correo, que algunos me están pidiendo la presentación. Bueno, yo creo que este primer webinar llega a su fin, sin antes agradecer a cada una de las expositoras de nuestras WARMIs, WARMI Mujer en Aymara, a Sara, a Sofía, a Daniela, y dejar invitados para los próximos ciclos de webinar que se vienen, ¿ya? Invitarlos para el próximo webinar de mayo, donde trataremos casos de emprendedores que realizan acciones para contribuir a la pérdida de alimentos. Y ahí queremos incorporar a emprendedores locales que creo que hoy día están en este webinar, invitar a la Fundación Semilla que se sume a este webinar como expositores, a la canasta